Tercera parte. Los causantes secretos de otras enfermedades misteriosas. Capítulo 12. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad y autismo. Hacer una lista de una docena o más de síntomas para determinar si tu niño padece un trastorno por déficit de atención con hiperactividad o autismo no es una forma demasiado productiva de empezar nuestro análisis. Existe ya demasiada confusión, demasiados libros, demasiadas páginas web y demasiados artículos sobre los indicadores del DA y el autismo como para que yo me sume a ellos. La intuición de una madre es la mejor herramienta para identificar el DA y el autismo. El vínculo que une a las madres con sus hijos es una fuerza espiritual que no se rompe jamás. Las mamás conocen a sus hijos mejor de lo que cualquier otra persona puede conocerlos o los conocerá. Saben que los problemas de atención no se deben a que sus hijos sean egoístas, tercos o insensibles. Saben que, muchas veces, sus hijos no pueden elegir su comportamiento. Saben que lo que está sucediendo es algo mucho más profundo. El instinto de una madre supera a todos los sistemas clínicos establecidos para diagnosticar a los niños, y a todos los panfletos informativos, todas las evaluaciones de los profesores y todos los juicios de los compañeros de juegos. La percepción que tiene una madre de su hijo es lo que mejor puede detectar si lo que está pasando el niño es solo un problema del desarrollo o no. Decenas de miles de niños tienen DA y autismo y la cantidad está creciendo a un ritmo alarmante. Este capítulo está escrito especialmente para padres y cuidadores de niños con DA y autismo, esas personas que saben lo frustrante que puede llegar a ser intentar comprender determinadas conductas de sus hijos y lo duro que resulta no recibir las respuestas y el apoyo que necesitan del mundo exterior. Este capítulo puede serte también útil si eres un adulto que padece alguno de estos trastornos. En cualquier caso, te ayudará a comprender mejor el DA y el autismo proporcionándote una información que supera todo lo que hasta este momento conocen las comunidades médicas. También te ofrece distintas formas de afrontar ambos trastornos. Las ventajas ocultas del DA y del autismo. Lo más probable es que ya estés familiarizado con las características que se asocian al DA y al autismo. Sabrás que es algo más que trastear de un lado para otro, no prestar atención de vez en cuando y tener dificultades ocasionales para comunicarse. Es probable que hayas leído y oído muchas cosas acerca de los dos tipos de DA. El primero es la falta de atención, el problema que se asocia con el término clásico de trastorno por déficit de atención, DA. Es el que suelen experimentar las niñas y que a menudo pasa sin diagnosticar porque, para los observadores, las niñas que sufren DA en silencio suelen considerarse simplemente atolondradas o despistadas. El segundo tipo de DA es el que incluye hiperactividad e impulsividad. También pueden experimentarlo las niñas, aunque es más frecuente en los niños. Estas características de falta de atención, hiperactividad e impulsividad se consideran DA cuando son tan pronunciadas que al niño le cuesta integrarse en el colegio, en casa o en otros entornos. Cuando los síntomas van un paso más allá del DA, entran en la categoría del autismo. Es habitual que un niño tenga ambos tipos de DA. Puede ir pasando de uno a otro o expresar ambos al mismo tiempo. Por ejemplo, puede olvidarse siempre la tartera en el autobús y ser incapaz de estar sentado sin moverse durante las clases de la tarde. De todas formas, tanto el DA como el autismo tienen también aspectos positivos. Los niños que padecen estos trastornos tienen una enorme intuición, son excepcionalmente creativos, poseen una extraordinaria habilidad para ver lo que se esconde bajo la superficie de las cosas y, aunque esto contradice la creencia más generalizada, tienen incluso la capacidad de leer a las personas con mucha facilidad. Los niños con DA y autismo suelen pensar más deprisa, sentir más profundamente y ser más intuitivos y artistas de lo normal, en parte debido a la poca paciencia que tienen para hacer las cosas de la forma habitual. También existen razones fisiológicas por las que estas características se desarrollan conjuntamente con los problemas conocidos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad y el autismo. Hablaremos de ellas en la próxima sección. Lo cierto es que el DA y el autismo están dando lugar a generaciones nuevas de niños que van a crecer más equipados para solucionar nuestros problemas y trazar un rumbo mejor para la humanidad. En los años 70 se creó un término para definir a este nuevo grupo de niños: los niños índigo. Son niños dotados de unos dones especiales, brillantes y excepcionalmente intuitivos, y, en algunos casos, poseen incluso habilidades paranormales, como la telepatía. Aunque el hecho de ser diferentes hace que la vida resulte más difícil para los niños índigo, y también para sus familias, también aumenta sus probabilidades de vivir una vida extraordinaria. Las causas del DA y del autismo. Un error muy común es considerar que el DA y el autismo son el resultado de un entorno intestinal deficiente.
Según la tendencia actual, la culpable de la hiperactividad, la falta de atención y las conductas impulsivas o antisociales de los niños es una proliferación excesiva de cándidas, levaduras, mohos y bacterias no beneficiosas, y se supone que, si mejoramos la flora intestinal, conseguiremos también mejorar la salud cerebral de los afectados y aliviar sus síntomas. Esta teoría no es más que una distracción de lo que realmente está en juego. Cualquier persona se beneficiará de tener limpio el tracto gastrointestinal. Sin embargo, en los casos de autismo, mejorar el entorno intestinal con probióticos y alimentos ricos en probióticos es solo una fracción de un paso en la dirección correcta. No afronta la auténtica causa subyacente de estos trastornos: los metales pesados tóxicos. Concretamente, el DA y el autismo nacen, fundamentalmente, del mercurio que, junto con el aluminio, se asienta en la cisura interhemisférica que separa el hemisferio derecho del cerebro del izquierdo. Quizás se te ocurra pensar que es difícil acumular una exposición significativa a los metales pesados en los primeros años de vida. El mercurio, sin embargo, es una neurotoxina que les pasa desapercibida a los médicos. Las comunidades médicas necesitan un toque de atención sobre la contaminación evidente por mercurio. El mercurio es el gran inductor del DA y el autismo en los niños del siglo XXI, y es también el responsable de la mayoría de los trastornos convulsivos. Hasta que no se combata, estos trastornos seguirán afectando a millones de niños cada año. A un bebé le resulta muy fácil asimilar metales pesados de su madre mientras está aún en el útero. Además, a un padre le resulta también muy fácil transmitir metales pesados en el momento de la concepción. Es probable que los progenitores hayan estado acumulando mercurio durante décadas, como también hicieron sus padres antes que ellos, y el mercurio tiende a permanecer en el organismo generación tras generación, en algunos casos durante siglos, a menos que se tomen medidas concretas para eliminarlo. La genética no es la responsable del DA y el autismo. ¿Recuerdas lo que dije en otros capítulos acerca de que la teoría de las enfermedades autoinmunes, la teoría de que, en algunas ocasiones, el cuerpo se ataca a sí mismo, es falsa y es simplemente una forma de echar la culpa al enfermo? La teoría genética es una cabeza de turco parecida. Echar la culpa al ADN supone echar la culpa a la esencia misma del niño que está luchando contra el DA y el autismo, y eso es una vergüenza. La razón de que el DA y el autismo aparezcan varias veces en una misma familia es la transmisión de mercurio de generación en generación, así como la exposición familiar a los metales pesados tóxicos. Resulta muy fácil exponerse al otro metal pesado tóxico que suele estar implicado en el DA y en el autismo. La mayoría de las latas de refrescos están hechas de aluminio, el papel de aluminio es un elemento muy común en las cocinas y los revestimientos de aluminio son corrientes en las casas. Además, el aluminio y el mercurio están presentes en los pesticidas, fungicidas y herbicidas. Y otro aspecto fundamental del origen del DA y el autismo es el punto físico en el que se asientan los metales pesados tóxicos. La cisura interhemisférica del cerebro. La cisura interhemisférica del cerebro está situada justo entre el hemisferio cerebral izquierdo y el derecho. Esta cisura tiene el aspecto de un canal abierto por el que, en lugar de circular agua, circula energía. En las investigaciones médicas aún no se ha documentado que este canal forma una conexión metafísica y energética entre los dos hemisferios cerebrales y permite el intercambio de información entre ellos. Tienen que pasar muchas décadas antes de que este dato sea descubierto. En los niños, la comunicación entre ambos hemisferios es mayor que en los adultos. Eso es lo que les permite aprender a comunicarse con otras personas y con el reino metafísico, y ver cosas que los mayores ya no son capaces de ver, como los ángeles y los amigos imaginarios. Cuando los metales pesados tóxicos penetran en esta cisura interhemisférica, que supuestamente tiene que estar abierta y libre, bloquean las transmisiones energéticas eléctricas y metafísicas entre los hemisferios del cerebro. Esto obliga al cerebro del niño a desarrollar formas alternativas de hacer estos intercambios. Empiezan a producirse adaptaciones y el niño comienza a acceder inconscientemente a zonas de su cerebro que la mayoría de nosotros no utilizamos jamás, al menos, mientras somos pequeños. La energía metafísica y eléctrica lucha por abrirse camino en un territorio desconocido. Los impulsos nerviosos eléctricos comienzan a encender neuronas y a disparar neurotransmisores por caminos cerebrales que supuestamente no deben ser explorados hasta que la persona cumple 18 años. El autismo es básicamente una forma más avanzada y complicada de DA. Los metales pesados tóxicos están presentes en mayor cantidad en la cisura interhemisférica y se acumulan en capas desiguales.
Esto ayuda a explicar por qué existe un espectro autista, aunque el síndrome se muestre con una intensidad distinta, dependiendo del caso concreto de cada niño. Todo depende de la cantidad de metales pesados existente en la cisura y de cómo se han acumulado. En los casos de autismo, frente a los TEA, las capas adicionales de mercurio interfieren aún más con las comunicaciones energéticas metafísicas y eléctricas que intentan cruzar la cisura. Para comprender el TEA y el autismo, piensa en el Gran Cañón. En él y en sus alrededores se está produciendo una relación simbiótica entre elementos físicos y metafísicos. El agua corre por el cañón, el viento se eleva y sale por encima, los campos eléctricos forman tormentas y vemos la tierra, la luz y el calor del sol. Todos estos elementos se combinan para convertir al cañón en una fuerza energética y espiritual visible. La cisura interhemisférica del cerebro es, en este aspecto, como el Gran Cañón. Son muchos los elementos que están en juego para que todo sea como debe ser. Pero ¿qué sucedería si algo alterara el entorno prístino del Gran Cañón? ¿Qué pasaría si empezaran a caer en él peñascos enormes y barriles de metal? Todo cambiaría. Los patrones del viento variarían de dirección. El sol se refractaría con ángulos distintos y ya no llegaría a algunas zonas, mientras que iluminaría rendijas y recovecos que no habían recibido la luz solar en muchos miles de años. Todos los sonidos del cañón y de sus alrededores cambiarían. La frecuencia del lugar en su conjunto sería distinta como consecuencia de la adaptación de sus elementos. Esto es lo que sucede cuando los metales pesados tóxicos penetran en la cisura interhemisférica del cerebro de un niño. Vemos que se comporta de una forma que no esperamos, porque su cerebro se está adaptando a los materiales que bloquean la comunicación interna. Está aprendiendo a acceder a partes distintas de sí mismo. Neuronas cerebrales especialmente evolucionadas. Los niños que padecen de autismo desarrollan también unas neuronas cerebrales especialmente evolucionadas, sobre todo en el lóbulo frontal. Estas neuronas facilitan la comunicación con los demás y una serie de habilidades intuitivas para leer a las personas, es decir, ser capaces de percibir lo que alguien está pensando y sintiendo. Esto quizá nos sorprenda, porque los niños con autismo pueden mostrar conductas antisociales que aparentemente demuestran que están cerrados a los demás. Su actitud de centrarse exclusivamente en ellos mismos y en sus intereses personales es en realidad una forma de evitar verse inundados por el aluvión de información que están recogiendo de las personas que los rodean. Esta actitud esconde el poderoso desarrollo intuitivo que estos niños poseen. Además de desarrollar neuronas nuevas más evolucionadas en el lóbulo frontal, también desarrollan otras partes del cerebro como, por ejemplo, el sistema límbico, que procesa las conductas, las emociones y los deseos. Estas neuronas nuevas y evolucionadas pueden excitarse y son las responsables de los síntomas del DA que vemos los demás. Y lo mismo, pero en grado superlativo, sucede con muchos niños autistas, que desarrollan una mayor cantidad de neuronas evolucionadas y adaptables. La edad y el desarrollo cerebral. Esta secuencia de acontecimientos, la acumulación de metales tóxicos en la cisura que separa los hemisferios izquierdo y derecho, seguida de la necesidad de acceder a partes no utilizadas del cerebro, porque no se puede comunicar energía e información a través de la cisura, y, más tarde, del desarrollo de numerosas neuronas evolucionadas, se produce siempre antes de los 4 años. Para entonces, el niño se ha convertido en un niño índigo. Sin embargo, los metales pesados tóxicos, como el mercurio, pueden eliminarse del cerebro del niño en cualquier momento, mediante la dieta y otras técnicas depurativas, hasta aproximadamente los 18 años. Si se hace así, los poderes del niño índigo permanecerán, pero la eliminación de los metales pesados probablemente pondrá fin al DA o al autismo. Esta eliminación no tiene más que ventajas, porque permite al niño ser extraordinario, pero le evita las dificultades asociadas con estos trastornos. Hacia los 18 años, la cisura entre los hemisferios cerebrales se cierra. Ambos hemisferios empieza a apretarse el uno contra el otro, con lo que limitan el flujo libre y fácil de energía y de información infantil e inconformista entre el lado izquierdo y el lado derecho del cerebro. Es el proceso normal del crecimiento. Es la forma que tiene el organismo para centrar nuestra atención en las responsabilidades de la edad adulta. El problema es que también deja atrapado cualquier metal pesado tóxico, como el mercurio, que pueda haber en el canal que separa ambos hemisferios. Si eres un adulto con DA o autismo, lo más probable es que sigas mostrando algunas características de estos problemas, a menos que te esfuerces por seguir eliminando metales pesados tóxicos de tu organismo y por evitar nuevas exposiciones.
En la mayoría de los casos, el DA y el autismo pueden considerarse no como algo negativo, sino sencillamente como una forma de vida distinta de la convencional. Dicho esto, si padeces un caso grave de DA o de autismo que interfiera con tu vida y tus relaciones, puedes seguir los consejos que encontrarás en la siguiente sección para disminuir sus efectos. Del mismo modo, si eres padre de un niño con DA o autismo, la siguiente sección te mostrará lo que puedes hacer para tratarlo. ¿Cómo afrontar el DA y el autismo? Para tratar el DA, los médicos suelen prescribir anfetaminas. Es un procedimiento aparentemente contradictorio, porque las anfetaminas son estimulantes, en principio lo último que daríamos a un niño hiperactivo, o a uno que no es capaz de centrarse en lo que está haciendo, para calmarle. La prescripción de anfetaminas me recuerda a la costumbre que existía a finales del siglo XIX y principios del XX de dar MRS, Winslow Shooting Syrup a los niños para calmarles cuando se estaban portando mal. Efectivamente, les calmaba bastante rápido. Porque contenía morfina. Cuando se llegó a la conclusión de que administrar este narcótico a los niños resultaba peligroso, se retiró del mercado. Cuando los médicos recetan anfetaminas para ayudar a los niños a centrarse durante periodos cortos, sí que es cierto que la mayoría de las veces funciona, aunque las comunidades médicas no saben por qué. La clave de este misterio es el excepcional desarrollo que se está produciendo en el cerebro del niño. Acceder a partes normalmente no utilizadas del cerebro y producir numerosas neuronas evolucionadas y adaptables requiere entre 2 y 3 veces la cantidad normal de glucosa, el alimento principal del cerebro. Lo más probable es que el niño no esté recibiendo suficiente glucosa para el cerebro, y eso es, en parte, la causa de muchas de las conductas relacionadas con el DA que muestra. Las anfetaminas estimulan las glándulas suprarrenales y hacen que produzcan más adrenalina. El cerebro entonces acepta esta hormona en lugar de la glucosa para alimentar su actividad. Para superar los metales pesados tóxicos, como el mercurio, acumulados en el cerebro, la adrenalina obliga a los impulsos nerviosos eléctricos a dispararse a una velocidad alarmante. Con ello, se estabiliza el DA del niño y se le ayuda a centrarse aunque solo sea temporalmente. El problema es que las anfetaminas suponen una tremenda sobrecarga para las glándulas suprarrenales, por no mencionar al resto de los órganos, que se ven regularmente inundados de adrenalina. Si el uso de esta droga se prolonga durante varios años, llega un momento en que las glándulas suprarrenales acaban quemándose y se vuelven inestables, lo que da lugar a un montón de problemas. Con frecuencia hablo con adultos jóvenes que sufren disfunciones adrenales, fatiga grave y un alto grado de ansiedad como resultado de una prescripción excesiva de anfetaminas. Una solución mejor a largo plazo tanto para el DA como para el autismo es asegurarse de que el niño dispone de grandes cantidades de fruta fresca y, a ser posible, ecológica. Eso le aportará la mejor glucosa, véase el capítulo 20, Miedo a la fruta. Da rienda suelta a tu creatividad para convertir el consumo de fruta en un hábito. Por ejemplo, puedes batir plátanos congelados para preparar una especie de helado de plátano. En este momento, la tendencia alimentaria para tratar el DA y el autismo consiste en eliminar los cereales y el azúcar. Es una decisión sabia, solo si la fruta ocupa el lugar de los azúcares que han sido eliminados. Otra tendencia alimentaria es la dieta cetogénica rica en grasas. Los médicos que tienen miedo al azúcar suelen recomendarla. Pero no es un procedimiento aconsejable. Cualquier mejoría que muestre el niño será solo temporal y se deberá exclusivamente a que los niveles elevados de grasas fuerzan a las glándulas suprarrenales a segregar adrenalina, con lo que ayudan al niño a centrarse mejor en determinados momentos. Al final, lo más probable es que acabe provocando fatiga adrenal. Si el niño no recibe el azúcar de la fruta, en estado natural, seguirá mostrando síntomas de DA y autismo. Esto puede ayudarte a comprender por qué el niño se siente atraído por los alimentos muy ricos en azúcar o en almidones muy calóricos, como las patatas fritas y los alimentos rebozados y fritos. Es el cerebro que le está diciendo que necesita glucosa. El problema es que, además de contener el peor tipo de azúcar que existe, carente de elementos nutritivos, la comida basura contiene también manteca o aceites transgénicos rancios que evitan que el azúcar llegue al cerebro. Por eso, estos caprichos no ayudan en nada a los niños con DA o autismo. De hecho, además de evitar que tu hijo consuma caramelos tradicionales, también deberías eliminar todos los productos que contengan trigo o gluten de su dieta. Si puedes, también debes evitar que consuma cualquier alimento o aditivo que tenga cualidades tóxicas, como el maíz, el aceite de colza, el glutamato sódico y el aspartamo, véase el capítulo 19, lo que no debemos comer.
También debes alejar a tu hijo de cualquier otro tipo de veneno, en especial de los metales pesados tóxicos, véase el capítulo 18, cómo liberar las toxinas del cerebro y del cuerpo. Cuestiona siempre todo aquello a lo que tu hijo se vea expuesto. Por último, intenta que la alimentación diaria de tu hijo tenga como base las siguientes hierbas, suplementos y alimentos. Honestamente debo decirte que, en el 85% de los casos, los niños con Down o autismo no van a estar dispuestos a colaborar. Por tanto, si consideras que tu hijo se puede beneficiar de estos alimentos, intenta buscar formas imaginativas para hacer que le resulten atractivos, o camúflalos. Implica también a tu hijo en este proceso, adaptando tus iniciativas a sus deseos y a su personalidad. Una madre o la persona que cuida a un niño es quien mejor sabe cómo convencer a este de lo que es mejor para él. Cada niño es maravillosamente único y sorprendente en todos los aspectos, así que sigue tu intuición y hazlo lo mejor que puedas. Alimentos curativos. La dieta es fundamental para recuperarse de un DAO o del autismo. Algunos alimentos en concreto resultan especialmente beneficiosos para eliminar metales pesados y otras toxinas, sanar los tejidos del cerebro, favorecer la transmisión saludable de las señales neuronales, aportar glucosa al cerebro, tranquilizar la mente o reforzar el sistema nervioso central. Entre estos alimentos están los arándanos silvestres, el cilantro, el aceite de coco, el apio, los plátanos, las moras, los aguacates, las fresas y las semillas de lino. Hierbas y suplementos curativos. Espirulina. Fundamental para eliminar metales pesados del cerebro. Además, ayuda a generar neuronas nuevas y a fortalecer los neurotransmisores. Vitamina B12, en forma de metilcobalamina o adenosilcobalamina. Refuerza el cerebro y el sistema nervioso central. Ester C. Esta forma de vitamina C ayuda a reparar los neurotransmisores dañados y estimula las glándulas suprarrenales. Además, ayuda a depurar el hígado y a eliminar toxinas. Zinc. Fortalece el sistema endocrino, incluidas las glándulas suprarrenales, el tiroides y el tálamo, que, a su vez, apoya el funcionamiento de los neurotransmisores. Melatonina. Reduce la inflamación del cerebro. Además, ayuda a reparar las neuronas y a generar otras nuevas. Melisa. Reduce la inflamación y calma el sistema nervioso central. Además, mata virus, bacterias y hongos que pueden estar inflamando el tracto intestinal y provocando alergias alimentarias. Magnesio. Favorece la capacidad de pensar, aprender, recordar, leer y hablar. Además, calma el sistema nervioso central. Ginkgo biloba. Ayuda a eliminar el mercurio del cerebro y reduce la inflamación de este órgano. GABA, ácido gamma-aminobutírico. Fortalece los neuropéptidos y los neurotransmisores, y calma el sistema nervioso central. Complejo vitamínico B. Nutre y sostiene el cerebro y el tronco encefálico. Ginseng. Fortalece las glándulas suprarrenales. Probióticos. Equilibran y refuerzan el aparato digestivo, que, a su vez, fortalece el sistema inmunitario. Elige la marca que prefieras, siempre y cuando sea natural y de calidad. EPA, ácido eicosapentaenoico y ácido docosahexaenoico. Ayudan a reparar las neuronas y a generar otras nuevas. Asegúrate de comprar una fórmula vegetal, no elaborada a base de pescado. Caso real. Los frutos del trabajo de una madre. Siendo niño, a Jonathan le costaba mucho comunicarse con los amigos, con la familia y con sus profesores. No se llevaba bien con su hermana pequeña. Era imposible que se mantuviera sentado y quieto, y centrar la atención era para él una tarea casi imposible. A los 5 años le diagnosticaron DA. Su madre, Alberta, fue su mayor apoyo. Durante los 13 años siguientes se dedicó en cuerpo y alma a llegar al fondo del problema y a mejorar la salud y el bienestar de su hijo. Llevaba un diario donde anotaba todos los síntomas que mostraba Jonathan, cada profesional sanitario al que acudían, cada dieta y cada medicina que le prescribían. Entre ellas estaban las popularmente recetadas anfetaminas. El marido de Alberta solía bromear diciendo que, por muy bien que le estuviera yendo el día a Jonathan en lo que se refería a concentración e hiperactividad, era como Rudolf, que jamás participaba en los juegos de los renos. En parte, era cierto que los otros niños no le invitaban a participar en sus juegos, pero es que, además, los temas que interesaban a Jonathan eran más avanzados e intensos que los de los demás niños de su edad. Aunque la conducta de Jonathan oscilaba entre un DA y un autismo leve, Alberta sabía que era un niño brillante, maravilloso e intuitivo.
Cuando leyó en un libro la expresión niño índigo, empezó a referirse a él con este nombre. No olvidaba una ocasión en la que Jonathan, con 7 años de edad, iba sentado en el asiento trasero del coche vestido con unos vaqueros, una sudadera azul y sus deportivas favoritas, que, según él, le quedaban estupendamente, mientras Alberta, en el asiento delantero, registraba mentalmente los detalles de la reunión que acababa de mantener con el asesor escolar. De repente, Jonathan empezó a hablar consigo mismo. Nadie me entiende, dijo. Solo necesito un poco más de tiempo para adaptarme al mundo. Cuando Jonathan estaba entrando en la adolescencia, Alberta encontró un médico de medicina funcional que le proporcionó algunos buenos resultados. El Dr. Duval afirmó que el edad y el comportamiento casi autista de Jonathan estaban relacionados con problemas de la flora intestinal, es decir, con una gran cantidad de bacterias improductivas y una insuficiencia de bacterias beneficiosas. En su opinión, los cereales eran parte del problema, por lo que le recomendó que eliminara todo el trigo, el centeno, la avena, la cebada y demás de la dieta de Jonathan. También opinaba que a Jonathan le iría mejor si no tomaba azúcares procesados ni productos lácteos, tales como la leche, el queso y la mantequilla. Le aconsejó que le diera grandes cantidades de verduras de hoja verde, como la col rizada, y otros tipos de verduras, algunos frutos secos y semillas y buenas raciones de carne, pollo y pescado. Como suplemento, le recetó unos probióticos avanzados para tratar lo que él denominó un entorno intestinal no saludable, y unos suplementos para reforzar el sistema inmunitario. Jonathan era uno de esos chicos raros que siempre están dispuestos a colaborar en cuestiones de comida. Aunque Alberta había oído a otras madres quejarse de que era casi imposible influir sobre los hábitos alimentarios de sus hijos, a Jonathan no le importó suprimir el trigo y sustituirlo por grandes cantidades de verduras de hoja, frutos secos y semillas y otros alimentos que, según el Dr. Duval, favorecían el cerebro. Con los años, la capacidad de atención y los problemas de comunicación de Jonathan mejoraron lo suficiente como para permitirle superar la educación infantil, la secundaria e incluso el instituto. En algunos periodos, Alberta enseñó a Jonathan en casa y más tarde contrató profesores. Ambas medidas fueron fundamentales para el éxito escolar del muchacho. A los 18 años, sin embargo, Jonathan seguía luchando con sus síntomas. Tanto Alberta como él mismo estaban haciendo un gran esfuerzo para que pudiera entrar en la universidad y a ambos les preocupaba, aunque Jonathan se negaba a admitirlo, cómo iba a rendir estando fuera de casa y sin el apoyo constante de Alberta. Para él sería un milagro no tener que depender de las anfetaminas y los demás estimulantes que le recetaban. Los últimos 18 años habían sido muy duros para Alberta. Sin embargo, no habría cambiado ni un solo minuto de ellos. Cada vez que se sentía frustrada, recordaba al niño de 7 años sentado en el asiento trasero del coche pidiendo al mundo que le comprendiera. En una reunión de padres y profesores en el colegio de Jonathan, Alberta entabló conversación con una madre cuyo hijo estaba en una situación parecida. Esa madre le dio a Alberta mi número de teléfono. La que se puso al teléfono en la primera conversación que mantuvimos fue Alberta, y, aunque Jonathan no estaba al aparato, pude hacerle un escáner. Le dije a su madre que los culpables eran los metales pesados, en especial el mercurio. El médico de medicina funcional y los demás terapeutas habían conseguido mejorar hasta el 40% de la capacidad curativa de Jonathan. Sin embargo, no habían conseguido avanzar más porque no estaban consiguiendo ver la causa más importante de sus síntomas: los metales pesados tóxicos. La cisura interhemisférica del cerebro de Jonathan tenía atrapadas grandes cantidades de mercurio. Las investigaciones médicas van a tardar otras 2 o 3 décadas en investigar este tema. Como Jonathan tenía 18 años, los hemisferios cerebrales estaban empezando a apretarse uno contra otro y a cerrar el canal, aunque todavía quedaba espacio suficiente para obtener grandes resultados. Alberta se mostró aliviada al comprobar que me había llamado a tiempo, pero le aterró pensar cómo le podrían haber ido las cosas a Jonathan si me hubiera llamado solo un año más tarde. Le aseguré que, aunque Jonathan hubiera sido mayor, aún así habríamos conseguido algún resultado gracias a los métodos de depuración. Como las grasas en el torrente sanguíneo impiden que la preciada y tan necesaria glucosa llegue al cerebro, redujimos el consumo de grasas de Jonathan, que hasta entonces había sido en forma de proteínas animales. Durante todos esos años, la gran contaminación por metales en el cerebro de Jonathan había hecho que éste necesitara el doble de la glucosa que estaba recibiendo.
Alberta me contó que a Jonathan siempre le habían atraído los dulces y que con frecuencia parecía centrarse mejor cuando los tomaba, aunque eso solo durara un momento antes de que los azúcares procesados le hicieran derrumbarse. Yo estuve de acuerdo con esa observación y confirmé que el consumo de azúcares procesados no era el sistema más apropiado. El Dr. Duval había acertado en una cosa: los cereales y los productos lácteos no le iban nada bien. Lo que Jonathan necesitaba eran alimentos buenos para el cerebro. Arándanos silvestres y otras bayas, manzanas, dátiles, uvas y cualquier otra fruta que le gustara. Y también eran muy importantes las verduras, tanto de hoja como de otros tipos. Como suplemento nos centramos en una dosis elevada de espirulina, mezclada con agua de coco para que le aportara glucosa y le resultara más agradable de tomar, y 2 raciones de cilantro al día. Va a suponer un cambio radical, me dijo Alberta. En todos estos años, a Jonathan no le han dejado tomar fruta. La col y las proteínas como solución a todos los problemas de la vida son una moda bien intencionada, le dije. La col es fantástica, pero aporta al cerebro solo una fracción de los beneficios que le ofrece la fruta. Y debemos tener mucho cuidado con la grasa que se esconde en las proteínas animales. Esta nueva dieta, con una combinación de azúcares de la fruta ricos en antioxidantes, pocas grasas y espirulina y cilantro para eliminar los metales pesados, va a cambiarle la vida a Jonathan. Y así fue. A las 3 semanas de empezar con el nuevo protocolo, Alberta me dejó un mensaje a través de mi ayudante. Por primera vez en la vida había conseguido mantener una conversación real y profunda con su hijo. No un monólogo, sino un diálogo. Él no se había dedicado a hablarle sin permitirle contestar, ni le había cortado cuando ella hablaba, ni había abandonado de repente la habitación. Había escuchado y respondido, y la conversación se había mantenido como entre 2 adultos funcionales. Según me dijo, podía sentir cómo, de día en día, los metales pesados estaban abandonando el organismo de Jonathan. Estoy absolutamente boquiabierta, le dijo a mi ayudante, a punto de romper a llorar. Estoy terminando el cuaderno en el que voy anotando los síntomas y tratamientos de Jonathan y a lo mejor ya no tengo que comprarme otro nuevo. Jonathan también había notado la diferencia. Al cabo de un mes consiguió terminar los deberes del instituto sin tener que recurrir a tomar litros y más litros de café. Consiguió que le admitieran en una de las mejores universidades, se matriculó e inmediatamente trabó amistad con su compañero de habitación, con el que comentó lo típico de madre, que era que Alberta le hubiera puesto una caja de dátiles de 8 kilos. Alberta empezó a mandarle cada semana productos de una empresa de fruta ecológica. A Jonathan le encantaba quejarse de ello, pero tanto su compañero de habitación como él mismo no dejaban pasar un día sin tomar fruta. La glucosa aportó a Jonathan la fuerza que necesitaba para las clases e incluso para participar en unos cuantos clubes a los que se había apuntado. Cuando llegaron los exámenes trimestrales, sacó una de las mejores notas de su clase.